Y vamos allá a comenzar con la clase. Economista, disculpe, estamos listos, buenos días. No, todavía no he tomado lista, ya mismo tomo. Ok, listo. Estoy esperando que se conecten los que faltan. Les estoy dando oportunidad para que no tengan atrás. Ya, entonces, eh, estábamos viendo, a ver, si pueden ahorita visualizar, ¿no? Si pueden visualizar, ¿no? No, profe, todavía no está compartiendo. No está compartida ya. Ya, ahora sí creo que está compartido. Sí, ya ahí ya me sale que está. Ya. Bueno, entonces vamos a trabajar. Estábamos ya viendo lo que era la tercera unidad, el modelo de Mundell-Fleming en una economía abierta. Dentro de esta unidad, el objetivo era entender las políticas económicas en una economía cerrada, ¿no? Recuerden que políticas económicas hablamos de lo que es política monetaria, hablamos de lo que es política fiscal, eh, y otras aristas que ya intervienen en una economía abierta. El tema que vamos a estudiar el día de hoy es el conjunto en una economía, el equilibrio conjunto en una economía abierta. Creo que esta partecita ya la habíamos visto, pero igual voy a hacer un pequeño refuerzo de esta parte, ¿no? El equilibrio conjunto de una economía abierta. Para poder entender o aprender los efectos del equilibrio de una economía abierta. Entonces, habíamos recordado los supuestos que nosotros tenemos que trabajar en una economía abierta. Primero, que la economía se va a encontrar en su pleno empleo, es decir, de que todo lo que se produce se lo comercializa, ya sea dentro de la nación o se lo vende al exterior. Entonces, eso es lo que se refiere cuando nos expresamos a que se encuentra en pleno empleo. O sea, todo lo que se produce se lo comercializa. El PIB real, y ustedes ya saben cuál es el PIB real. A ver, ¿cuál es el PIB real? ¿Cuál es el PIB real? ¿Qué es el PIB real? Valeria, ¿qué es el PIB real? Valeria Ronquillo. Case, Case Nowak, ¿qué es el PIB real? No están. Wilmer, No sería a ver, ¿qué es el PIB real? no sería la demanda agregada. El PIB real es la demanda agregada, ¿ya? A ver, ¿quién me puede dar una definición más completa de lo que es el PIB real? ¿Qué es el PIB nominal? ¿Cuál es la diferencia del PIB nominal con el PIB real? Yo creo que eso les voy a tomar en el examen. Entonces, ese temita les voy a poner en el examen, ya que no lo tienen claro. Señorita Méndez, Alba. Buenos días, Alba. ¿Qué es el PIB Sí, nominal para usted? es el valor a los precios del mercado. A los precios de mercado, ¿ya? El Wilmer, ¿qué es el PIB nominal? PIB nominal. Ajá. ¿Qué es el PIB nominal? ¿O cuál es la diferencia del PIB nominal con el PIB real? ¿Quién es Dylan Cagua? La verdad no me acuerdo, economista. Ya, sí, así me Mm, doy cuenta. Profesor, Dime, Alba. profesor, Dígame, el Alba. PIB Yo nominal se disculpe, utiliza en porque los ya precios cambió la... actuales para medir la producción y el PIB real la mide con precios constantes. Ya. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el PIB real y el PIB nominal? ¿Quién es Dylan Cagua? Dígale que hable. ¿Quién es Dylan Cagua? Ah, ya, Miles Franco. Y ya le dije que ya iba a cambiar, disculpe. Ah, ya, es que no las ubico, por eso dije.
que- ¿ya? El PIB real te mide tanto el PIB nominal como el PIB real te miden la producción, lo que había dicho Keynes, la producción, todo lo que produce el Estado. La diferencia entre el PIB nominal y el PIB real es que el PIB real te calcula la variación de la producción con respecto a un año base. En cambio, el PIB nominal te calcula la variación de la producción con respecto a un periodo anterior. Esa es la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real. Por eso es que el uno se llama precios constantes y el otro a precios reales. ¿Sí? Precios constantes es porque durante todo ese ciclo se mantiene una estabilidad en el desarrollo, ¿no? Entonces, por eso es que es importante tener claro estos conceptos, porque a medida que se van fusionando, a medida que ustedes ya van subiendo sus niveles, como en las películas de los, ¿cómo se llama? De Dragon Ball, a medida que van aumentando su nivel, se van volviendo más poderosos, más hábiles. Entonces, igual acá, todos esos conceptos es necesario que ustedes no solamente que lo sepan, sino que los dominen. Entonces tenemos que el PIB real está determinado por la oferta laboral y el equilibrio de mercado de bienes. Quiere decir que la producción nacional es constante y equilibrada, tanto para la parte laboral como para la parte comercial. ¿Sí? A eso es lo que se refiere. O sea que estamos en una economía estable. Eso es a lo que se refiere cuando decimos el PIB real está determinado por la oferta laboral y el equilibrio de mercado de bienes. ¿Sí? Tenemos las variaciones de la tasa monetaria, no afectan al PIB. Y la demanda de dinero es proporcional al PIB. En otras palabras, están en equilibrio, tanto la curva IS como la curva LM. Por lo tanto, no vamos a tener mayor problema con lo que es la tasa de interés. Y dado que la velocidad, dado que la economía está estable, el manejo de la masa monetaria es constante. Nosotros no tenemos efectos especulativos que hagan que el dinero se acelere su depreciación o su devaluación. Entonces tenemos niveles normales de producción, niveles normales de empleo, una estabilidad relativa. Entonces, esto son los supuestos en los que trabajamos en una economía abierta. Aquí no estamos hablando de los casos especiales en los cuales existen situaciones como la vivida en el Ecuador en el año 99 o la vivida en Venezuela en los periodos actuales o cualquier otra circunstancia en Latinoamérica que genere situaciones conflictivas. No se asume un estado relativamente estable. ¿Ya? Habíamos recordado, esta es la función de demanda, cómo se generaba la función de demanda, que estamos recordando, es la demanda agregada y esta es la demanda de dinero y esta es la oferta de dinero, que prácticamente la demanda de dinero nace del desarrollo de la oferta monetaria. Entonces, a medida que aumenta la masa de dinero, sabemos que los precios se van a incrementar. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de dinero que persiguen a los mismos bienes. Entonces, es normal que cuando las personas tienen más dinero, están dispuestas a comprar más y así también cuando tienes menos dinero, estás dispuesto a comprar menos y los precios van a tender a disminuir. Entonces, por eso es que nosotros habíamos deducido que la función de la curva LM tenía pendiente positiva. Eso ya lo habíamos aumentado, ya lo habíamos comentado, perdón. El tema, este está relacionado con la velocidad del dinero. Entonces, mientras más lenta sea la velocidad del dinero, entonces significará que el efecto de la transmisión de los precios va a ser menor. Entonces esto va a ser mucho más chato. Mientras más lenta sea la velocidad de dinero. ¿Qué significa? De que ustedes tienen una cantidad de dinero y deciden ahorrarla y muy lentamente deciden gastar lo que ustedes reciben. Entonces eso hace obviamente que compren cada vez más pausado o con menos tiempo, se acerquen a comprar los distintos bienes o servicios que ustedes demandan. Y en el condensado, es decir, en el acumulado, hace que la evolución de los precios sea lenta. En cambio, si ustedes apenas reciben sus dineros, se avolcan a comprar y los que reciben se avolcan a vender y es un proceso mucho más acelerativo, entonces lo que vamos a tener es que esta
función de demanda se va a volver más inelástica. Entonces, al momento que se vuelve más inelástica, vamos a tener una mayor variedad con respecto a los incrementos de los precios. Ustedes, un ejemplo de esto tienen lo que está pasando con la gasolina. Miren lo que está ocurriendo en los últimos meses. Todos los meses están incrementando un promedio de 10 centavos a la gasolina. Entonces, ¿qué efectos está generando esto? Obviamente, muy paulatinamente se está viendo que algunas cosas están subiendo de precio. Y quizás para muchos pase desapercibido el incremento de los precios, pero hay muchas cosas que están incrementando su precio. Y uno diría, pero ¿cómo? Pues, ¿cómo es posible de que estén incrementando los precios si estamos en un momento de recesión que tanto mencionan en la televisión, que quieren activar la economía, pero y las cosas están subiendo de precio? ¿Cómo puede ser posible? Si estamos en un estado recesivo, se supone que los precios deberían más bien irse para abajo, porque nadie compra, pero tenemos que el efecto es lo contrario, es por el tema de los incrementos de precios que se debe a un producto sensible como es el combustible. ¿Ya? Entonces, y esto obviamente está ligado a la velocidad de dinero. Entonces, ¿qué otras cosas teníamos que ocurría en una economía abierta? Ya nosotros sabíamos, y ya lo hemos conversado varias veces, que la moneda nacional ya se va a empezar a relacionar con monedas internacionales. Y nosotros teníamos lo que se conoce como el tipo de cambio. Ya nosotros hablábamos de un tipo de cambio nominal, de un tipo de cambio real. ¿Y cuál es la diferencia entre el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real? Stephanie. Stephanie. Buenos días, Stephanie. ¿Se encuentra? Se han quedado dormidos. Luis Mora. ¿Qué preguntó, profe? Buenos días. Ya Buenos despierten. días. Despierten, despierten. Se quedan dormidos ahí. Yo creo que están en la cama, están ahí viendo el celular y se quedan más dormidos y el celular está por ahí en el piso de estar. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real? A ver, ¿qué se escucho? ¿Cuál es la diferencia entre el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real? Había una diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? No es la nominal que se acerca a un estimado, de cambio la real es una cantidad absoluta del cambio que es en el mercado. ¿Ya? El tipo de cambio nominal, acuérdense que nos indicaba cuánto vale mi moneda con respecto a otra moneda. En cambio, el tipo de cambio real nos indica que nosotros podemos comprar con nuestra moneda de otro bien en el exterior. ¿Ya? Esos conceptos ustedes deben de tenerlos bien claros. Yo veo que andan un poco flojos en eso. Yo creo que ya tengo ahí temas de examen que les voy a poner. Vamos a ver entonces, continuamos. En la economía abierta, ya sabemos que tenemos los tipos de cambio. Habíamos hablado de algunas políticas de tipos de cambio. ¿Cuáles eran esas políticas de tipo de cambio? Lady, ¿cuáles eran esas políticas de tipo de cambio que habíamos conversado, que habíamos estudiado en el parcial anterior? A ver, voy a hacer lo siguiente. Yo estoy seguro que si hago esto van a estar despiertos. A ver. A ver, voy aquí. Si no están, les voy a poner No. falta. Les voy a poner falta. Si no me nombran, no me contestan, les voy a poner falta.
A ver, esto es... Ya, Ñau Ñau, ella no está en este curso, ya confirmé con secretaría. Ella no es de este curso. No, ella me dijo que ya está ingresado al otro, a su curso real, Ajá, ella en este a curso su no curso está. real. Sí, ella de este curso no corresponde. Ella se equivocó, era en matemática financiera que tenía que estar registrada. Ya. Entonces, a ver, vamos con James Cárdenas. James no está. Ah, Presente. sí está James. Sí, estoy. A ver, James, Sí. vamos con usted. Así mejor les voy a ir preguntando. Si no, se me quedan dormidos. No me contestan, le pongo falta. ¿Ya? Así voy a tomar la asistencia a partir de ahora. ¿Ya? Entonces, lo que estábamos viendo lo que era la moneda, ya se me fue hasta la pregunta, ya me olvidé la pregunta que iba a hacer. Estábamos hablando de la balanza de pago. Ah, ya. ¿Qué instrumentos de política monetaria habíamos aprendido? James. ¿Qué instrumentos de política monetaria habíamos nosotros estudiado en el parcial anterior? James. No me acuerdo exactamente el término. No se acuerda. A ver, vamos con Yamilet. ¿Se encuentra Yamilet? Franco Ronquillo. Yamilet. Valeria. Dígame, profe. Ya, listo. Ahí sí contestan, ¿no? Ahí sí contestan. A ver, Yamilet. ¿Cuáles eran los instrumentos de política monetaria que nosotros habíamos estudiado en el parcial pasado? El Los instrumento. los instrumentos de política monetaria que tiene una nación que nosotros habíamos estudiado. Las operaciones de mercado abierto. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? En el cual las entidades dan crédito con una cantidad determinada ¿Ya? a un plazo dado o sea, durante un periodo, ¿Ya? mientras el activo financiero, perdón, en un activo financiero, o sea, como una garantía que dan esas entidades. Ya estamos hablando de políticas monetarias. ¿Ya? Bueno, vamos a escuchar otra opinión, ¿ya? Listo, gracias, Yamilet. Vamos con la Ya. otra señorita Yamilet, Yamilet Lisbeth, para que no digan que no. Aquí estoy, profe, presente. Buenos días, Yamilet. A ver, Yamilet, ¿qué nos puedes mencionar? ¿Cuáles son las políticas monetarias que nos... Sobre Dime, mejorar el saldo de balanza de pagos. ya, esos son el efecto que nosotros esperamos obtener con las políticas monetarias, pero ¿cuáles eran esas políticas monetarias que nosotros habíamos estudiado? Mm, a ver, Sí, nada. sobre el tipo de tipo de política monetaria expansiva. Ya, política monetaria expansiva. Ya, Sí. ya. Vamos a ver otra persona. A ver, con Josué Brand. ¿Se encuentra Josué? Ahí está. Vamos con Besabet. ¿Se encuentra Besabet? ¿Se fue Besabet? Sí, aquí estoy, solo que no podía activar el micrófono, dígame, presente. Ah, ya, Besabet. ¿Cuáles eran las políticas monetarias que nosotros habíamos visto? ¿Cuáles eran las políticas monetarias que nosotros estudiamos para una economía abierta?
No puedo creer que esté tan difícil la pregunta. Política expansiva. ¿Ya? ¿Y qué es eso de política expansiva? ¿Cuáles son las políticas monetarias que podía tener un régimen cuando estaba en una economía abierta? No estamos viendo en una economía cerrada. Ya sabemos que en una economía cerrada el gobierno lo que hace es emitir más moneda. Emite más moneda internamente, entonces eso hace que la masa monetaria se incremente o la masa monetaria se reduzca y eso o puede hacer interviniendo la tasa de interés, pero eso es en una economía cerrada. En una economía abierta nosotros habíamos mencionado unas políticas. ¿Cuáles eran esas políticas? Habíamos visto que son prácticamente dos y que de esas dos se pueden fusionar en distintas combinaciones para otros tipos de casos. ¿Cuáles eran esas políticas, Elizabeth? Nadie, no puedo creerlo. A ver, vamos con Alba. ¿Se encuentra Alba? Sí, A ver, sí, sí, Alba. estoy. A ver, vamos con usted, Albita. ¿Cuáles eran esas políticas? La política monetaria contractiva. ¿Ya? Política monetaria contractiva y política monetaria No, expansiva. ¿Ya? Esos son efectos. sí, ¿Ya? expansiva. Pero eso es en una economía cerrada. Las políticas, Los efectos. Ajá. Las políticas monetarias son, acuérdense, ¿qué ocurre si el Banco Central decide defender su paridad cambiaria? ¿Cómo se llama esa política monetaria? Y si simplemente el gobierno dice, yo no voy a intervenir y voy a dejar de que... La de consecuencia de devaluación. Ajá. ¿Cómo se llama esa política? Devaluación. No, no, eso es una consecuencia. Eh, política fiscal. Política fiscal, eso política fiscal está relacionada con los impuestos. Acuérdense que cuando el gobierno dice, yo voy a defender a toda costa mi paridad cambiaria, ¿cómo se llamaba esa política? Y habíamos mencionado que el Ecuador no posee ese instrumento, porque no tiene moneda propia. ¿Cómo se llaman esas políticas? El gobierno tiene una política fiscal porque tiene una moneda aceptable de otro país, pero de ahí para allá, Entonces, ¿cuáles son esas políticas de las que hablábamos? ¿Ah? Política de tipo de la cambio, política fiscal. política de tipo de cambio fijo o tipo de cambio flexible. Esas eran las políticas monetarias que nosotros tenemos en una economía abierta. Porque en una economía abierta, el Banco Central no puede influenciar en la tasa de interés internacional. Más que todo, si es un país pequeño, no puede influenciar en la tasa de interés. Si en un país grande todavía puede influenciar, pero un país pequeño, no, como el caso de Ecuador, no puede influenciar. Lo único que puede decir es, bueno, voy a emitir más moneda para compensar las actividades comerciales o voy a utilizar mis, mis reservas para mantener la paridad cambiaria. Entonces nosotros teníamos lo que son las políticas, los tipos de cambio fijo y los tipos de cambio flexible. Habíamos mencionado que el caso de la economía ecuatoriana no existe eso porque Ecuador tiene el dólar, que prácticamente no es la moneda nacional, y depende prácticamente de las relaciones comerciales que realiza para poder obtener sumas de dinero. Entonces, eso es otro efecto que habíamos estudiado dentro de lo que es la economía abierta, ¿no? Primero, la economía nacional se relaciona con otras monedas, por lo tanto vamos a tener depreciación o devaluación de una u otra moneda. Todos estos efectos se van a registrar en las balanzas de pagos. Y en una economía abierta, el equilibrio de mercado iba a estar necesariamente por la función de producción, que este es el caso, es el Producto Interno Bruto, ya en su ecuación completa, ¿no? Que considerábamos las exportaciones netas. Las economías están unidas internacionalmente por el comercio de bienes y mercado financiero. La inversión ya no va a ser necesariamente constante, sino que va a depender de
del nivel de ventas y de la tasa de interés que se gestione, ¿no? Esta tasa de interés es la que va a corresponder a la tasa de interés internacional. Ya nosotros vamos a tener el efecto de lo que se paga en el Estado con lo que se paga en el exterior. Y el equilibrio de mercado iba a estar dado por la función IS y la función LM. ¿Ya? Eso nosotros habíamos visto en esa unidad. Vamos a ver ahora la siguiente parte. Vamos a ver la siguiente parte, que es la política fiscal como tipo de cambio fijo, con tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible. Es decir, vamos a ver en un gobierno que tiene un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio flexible y decide hacer una política de tipo, un instrumento de tipo fiscal, es decir, decide subir los impuestos. Entonces vamos a ver qué ocurre con el tipo de cambio flexible y qué ocurre con el tipo de cambio fijo o qué efectos se generarán en cada uno de los elementos que intervienen dentro de la economía. El objetivo para esta parte, aprender los efectos de la política fiscal en un tipo de cambio fijo y flexible. ¿Sí? Ya habíamos mencionado esta parte. Y ahora vamos a recordar lo que era la política fiscal y su efectividad en una economía cerrada. Recordemos lo que habíamos conversado de esto en una economía cerrada. Vamos a ver de nuevo aquí. Norma Wamba. Presente. A ver, Norma, buenos días. ¿Nos puede mencionar usted qué es una política fiscal? Entender. ¿Qué era una política fiscal? Bien, son preguntas del primer parcial, ¿no? Lady Cumbe. No está Lady. Michael Guñay. Buenos días, profe, dígame. Buenos días, Michael. A ver, Michael, díganos ¿en qué es la política fiscal? ¿En qué consiste una política fiscal? ¿Qué es eso de la política fiscal? Bueno, si mal no recuerdo, es cuando administraba algún tipo de recurso que venga del Estado. Bueno, administraba algo, sí, administraba el recurso del Estado, algo así. Ya, ¿y cómo era esa administración de los recursos que hacía el Estado para Mm. que se llame política fiscal, ¿no? ¿Mande? ¿Cómo era esa actividad? O sea, ¿en qué consistía esta política fiscal? Ya sabemos que el Estado administra recursos, es obvio, ¿no? Pero, ¿qué es la política fiscal? Mm, por ejemplo, es cuando queríamos equilibrar o estabilizar bueno, estabilizar la inflación, sería inflación, claro, puede ser uno de Estabilizar la esos. inflación, ¿ya? Estabilizar, claro. Todavía no hemos estudiado la variable inflación como tal. Hemos mencionado incremento de precios, pero no hemos estudiado qué es la inflación como tal todavía. ¿Ah? Es la política fiscal. Vamos a ver alguien que te ayude. A ver, Diana Sandoval, ¿se encuentra? No está Diana. Noelia Ovidia. Noelia Ovidia. Tampoco está. Kelvin Villasís. No está Kelvin. Bueno. Presente, profe.
A ver, Kelvin. Vamos con usted. Vamos con usted. ¿Qué es la política fiscal? La política fiscal no consistía en, por ejemplo, en el conjunto de leyes y normas que regulan un mercado, se podría decir. Ya, obviamente es un conjunto de leyes y normas que tiene una política fiscal, pero no es necesariamente para regular un mercado. ¿Qué era la política fiscal? ¿En qué consiste la política fiscal? No has contestado la pregunta todavía. ¿En qué consiste? Consistía en establecer precios del mercado, ¿no? ¿Ya? No me acuerdo muy ¿Ya? bien. ¿Ya? Ya voy a revisar esas evaluaciones. Yo creo que están infladas esas notas. Ya en el segundo parcial vamos a ver cómo sale. Si no recuerdan lo básico. ¿Qué es una política fiscal? A ver, Stephanie. ¿Se encuentra Stephanie? Sí, aquí estoy. Sí está Stephanie. A ver, ¿qué es la política fiscal, Stephanie? Ya lo vi. ¿Ah? ¿Qué es la política fiscal? Nada. Wilmer. Wilmer Quintanilla. ¿Se encuentra Wilmer? Se Sí, fue sí, Wilmer. economista, Sí dígame. está. A ver, Wilmer, Sí, buenos días. Wilmer, buenos ¿qué es días. la política fiscal, Wilmer? Una política fiscal se basa en estabilizar una inflación exagerada para Una parar inflación. los cambios. Una inflación exagerada, sí. Ya, tú dices que es una forma para desarrollar una inflación exagerada. Eso no hemos visto No, no, nosotros. para estabilizar. Ya, para estabilizar una... ¿Y cómo entonces vas a estabilizar una inflación exagerada por medio de la política fiscal? ¿Cómo sería? Mediante cambios, o sea, yo pienso que mediante cambios de propios ciclos económicos. ¿Y cómo cambias un ciclo eh, económico? ¿Cómo cambia un ciclo económico? Ajá. Aplicando diferentes tipos de políticas. ¿Qué políticas? La Hay política políticas fiscal. fiscal expansiva, la contractiva, la restrictiva. Ya, ¿y qué es eso de política fiscal expansiva? ¿En qué consiste eso? La expansiva, o sea, dicen que la expansiva también se la conoce como la keynesiana, que afirma un aumento del gasto público. O sea, tú dices políticas fiscales aumentar el gasto público. No, no, la fiscal expansiva. Fiscal expansiva es aumento del gasto público. Sí, ¿Ya? ¿Y contractiva? contractiva. Ajá. ¿Qué será? Es lo contrario, o sea, Reducción por del el gasto contrario que público. necesita un incremento de la recaudación fiscal y también tiene una disminución al nivel de gasto público. Ya. Ya. Ahí cuando dijiste recaudación fiscal, ahí tienes un poco la idea, tienes un poco más que pulir los conceptos. La política fiscal está relacionada a la parte impositiva. ¿Sí? Recuerden que el gobierno decide cobrar impuestos o exonerar impuestos. Tiene la facultad imperativa, por su poder de imperio, de decir cuánto va a cobrar de tarifa por realizar determinada actividad. Ustedes saben que tenemos el impuesto a la renta, impuestos a consumos especiales, el IVA, y entre otros impuestos que se Bien. generan. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la política fiscal, y su efectividad en una economía cerrada. Estamos mencionando en una economía cerrada lo efectivo que podría ser la aplicación de un impuesto. Entonces, nosotros habíamos mencionado de que esto generaba que tengamos dos tipos de mercado, el mercado de bienes y el mercado de activos, ¿no? A ver, vamos a ver. Edgar Padilla. No se encuentra Edgar. Case Nowak. Dígame, profe. A ver, Case, ¿cuál es el mercado de bienes?
¿Quién lo representa en el modelo que estamos en el modelo keynesiano? ¿Quién lo representa al mercado de bienes? La curva IS. La curva IS, correcto. Gracias. Gabriela Morán. Sí, aquí estoy. Gabriela Morán. ¿Y la curva LM a quién me representa? En el mercado de bienes. ¿A quién representa la curva LM? Estamos oxidados. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa, pueblo? El dinero nominal A los representa la bienes y curva de- servicios. ¿Ah? A ver, vamos A con los Luis bienes. Mora, ¿ya? Luis Mora. Dígame, profe, A ver, ¿a quién representa la curva LM? al dinero real, A la cantidad de dinero, ¿no? a la Como- curva LM, ajá, al dinero real. ¿Y ese mercado cómo se llama? A ver, Maurat. ¿Cómo se llama ese mercado? Que representa la Masa curva LM. monetaria, no, profe. ¿Cuándo? ¿Cómo? No es la masa monetaria. Marca contractaria, ¿qué es eso? Masa monetaria no es. Ya, pero ¿cómo se llama ese mercado? A ver, Stephanie. Mercado de activos. Mercado de activos, correcto, Stephanie. Ya. Entonces, ya se nos acaba el tiempo. Miren que yo veo que están flojos en conceptos. Yo creo que les voy a tomar una lección. Voy a hacer a partir de la próxima sesión, voy a poner lección oral mejor. Van a tener 2 calificaciones de lección. Una para lección escrita y